Hola a todos, bienvenidos a Salud en Foco. Hoy vamos a discutir un tema muy importante, la relación entre la vitamina B12 y el cáncer. Puede ser peligroso tener niveles altos de B12 en la sangre. Y lo más importante, ¿qué debes hacer si descubres que tu B12 está alta? Quédate conmigo hasta el final, porque compartiré información esencial que puede impactar tu salud. Exploraremos el tema en 4 partes sencillas. ¿Qué es la vitamina B12? ¿Qué dicen los estudios sobre la B12 y el cáncer? ¿Qué hacer si tu B12 está alta? ¿Cuáles son los valores normales y cuándo preocuparse? Comencemos. Parte 1. ¿Qué es la vitamina B12? La vitamina B12 es esencial para nuestro cuerpo. Ayuda a formar la sangre, mantener nuestro cerebro saludable y producir nuestro ADN, que es como la receta de nuestro cuerpo. Puedes encontrar B12 en alimentos como carne, pescado, huevos y leche. Por ejemplo, un trozo de carne, un huevo o un vaso de leche son buenas fuentes de B12. También hay suplementos de B12. Normalmente, la cantidad de B12 en la sangre debe estar entre 200 y 900 picogramos por mililitro. Los valores por encima de 900 picogramos por mililitro pueden considerarse elevados. Parte 2. B12 y cáncer. ¿Qué dicen los estudios? Recientemente, un estudio realizado en el Reino Unido con casi 800,000 personas sugirió que los niveles elevados de B12 pueden estar asociados con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, especialmente aquellos relacionados con el consumo de alcohol y tabaco. Pero no te preocupes, vamos a entender qué significa esto realmente. Es importante destacar que los niveles elevados de B12 en la sangre no causan cáncer. En muchos casos, algunos tipos de cáncer pueden hacer que el cuerpo produzca más B12. Esto significa que los niveles altos de B12 pueden ser una señal de que algo no está bien, pero no la causa del problema. Por ejemplo, ciertos tipos de tumores como los hematológicos y los tumores de cabeza y cuello pueden estar asociados con niveles elevados de B12. Esto se debe a que estos tumores pueden aumentar la producción de células que liberan B12 en la sangre. Los tumores relacionados con el consumo de alcohol y tabaco también pueden estar vinculados a esos niveles más altos. Recuerda, los niveles elevados de B12 no causan cáncer, pero pueden ser un indicador de que se necesita investigar más a fondo. Parte 3. ¿Qué hacer si tu B12 está alta? Si descubres que tus niveles de B12 están altos, lo primero que debes verificar es si estás tomando suplementos de B12. A menudo, terminamos consumiendo más de lo que necesitamos a través de suplementos o alimentos enriquecidos, como yogures o galletas. Luego habla con un médico. Él puede solicitar exámenes adicionales para verificar si tu hígado y riñones están funcionando correctamente. También es importante verificar si no tienes deficiencia de ácido fólico o hierro, que pueden afectar los niveles de B12. Ciertas condiciones de salud, como leucemia, anemia perniciosa o enfermedades inflamatorias intestinales, también pueden causar cambios en los niveles de B12. En estos casos, es esencial un seguimiento médico regular para asegurar que se realice el tratamiento adecuado. Recuerda, si tu B12 está alta, consulta a tu médico. Él sabrá cuáles son los siguientes pasos. Parte 4. Valores normales y cuándo preocuparse. Recapitulando, los niveles normales de B12 están entre 200 y 900 picogramos por mililitro, y los valores por encima de 900 se consideran altos. Si tus niveles están por encima de 900 y no estás tomando suplementos, es hora de investigar más a fondo. Mantente atento a señales como cansancio extremo o debilidad. Si tu B12 está alta sin una razón clara, busca orientación médica. Vamos a revisar los puntos principales. La vitamina B12 es vital para el cuerpo, ayudando en la formación de la sangre y el funcionamiento del cerebro. Los niveles elevados de B12 pueden ser una señal de que algo no está bien, pero no causan cáncer. Si tu examen muestra niveles altos de B12, no entres en pánico. Consulta a tu médico para entender mejor lo que esto significa para tu salud. Este video es solo para fines informativos.
Siempre consulta a un médico antes de tomar cualquier decisión sobre tu salud. Además de monitorear tus niveles de B12, es crucial mantener un equilibrio con otras vitaminas y nutrientes. Muchos problemas de salud surgen no solo por la falta o exceso de una sola vitamina, sino por la falta de equilibrio entre ellas. Siempre haz exámenes regulares y evalúa tu salud de forma holística. Pequeños cambios en tu dieta y estilo de vida pueden traer grandes beneficios. Si este contenido te ayudó, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún nuevo video. Deja tus dudas en los comentarios. Hasta el próximo video.